Muy buenas noches para todos y para todas. Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra, una vez más para dar un tema devocional y continuamos con esta preciosa serie que estamos desarrollando desde la semana pasada sobre el libro de Santiago. Bendito sea el Señor. Estamos aquí una vez más. Ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te pedimos que podamos ser edificados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidas y bienvenidos todas las personas que hasta ahora se conectan. Muy buenas noches. Vamos a estar hablando hoy de cómo vencer la tentación. Cómo vencer la tentación según la palabra, según lo que dice Dios. Y vamos a ir al libro de Santiago. Este es un pasaje que quizás usted conoce. Recuerde que estamos desarrollando la serie sobre el libro de Santiago. No se pierda esta serie. Estos espacios son para todos aquellos creyentes, hijos de Dios que quieren ser edificados en la palabra cada día más. Libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. La tentación es un hecho constante en la vida de absolutamente todo ser humano, sin excepción. La tentación es un hecho que, nos guste o no, tenemos que afrontar y tendremos que afrontar hasta el día en que moramos. Hay gente en Cristo que se desanima porque quisieran no tener que afrontar tentaciones. Lamentablemente, esto es imposible. Parte de la aflicción que el Señor nos anunció en su palabra es que vamos a ser tentados. Cuando usted es tentado y cae en la tentación en sí misma no es pecado. El Señor Jesús fue tentado, pero en él no se halló pecado. Pero cuando usted es tentado, puede venir una aflicción, puede venir literalmente algo que a usted le entristece y le aflige. La respuesta para vencer el pecado en nuestras vidas es vencer la tentación. No es posible vencer el pecado si antes no se vence la tentación. Y en esta porción que acabamos de leer de una manera muy concreta, muy sencilla, vamos a exponer 4 pasos a través de los cuales el Señor nos enseña para vencer la tentación. Es decir, ¿cómo podemos superar y vencer la tentación? Hay 4 pasos fundamentales que usted debe seguir y son los que vamos a desarrollar hoy. Paso número 1 está en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recuerde, estamos hablando del camino para vencer la tentación. Y antes de continuar, tengo que decir lo siguiente. Lamentablemente, una de las cosas en las que más nos equivocamos nosotros, los hijos de Dios, es que nos volvemos muy obvios con la palabra. Es decir, si yo menciono la porción bíblica sobre la que nos vamos a basar en Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 10, usted ya lo ha leído, se lo sabe de memoria.
Ah, sí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos volvemos muy obvios, se nos olvida que la palabra es una palabra viva y que siempre nos está hablando constantemente. No importa que usted se lo sepa de memoria y que lo haya leído mil veces diferentes, Dios le puede hablar. Entonces se nos hablan de 4 pasos para vencer la tentación, muy sencillos, y en el versículo 7 está el primer paso, y ese primer paso es someterse a Dios y resistir al diablo. El segundo paso es acercarse a Dios y arrepentirse. Está en el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El paso número 3 está en el versículo 9. Ser disciplinados, afligirse y lamentarse profundamente. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el paso número 4 está en el versículo 10, que es humillarse. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Empecemos entonces por desarrollar cada uno de estos pasos. Vamos con el paso número 1, versículo 7. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Sometiéndose a Dios y resistiendo a Satanás. Y aquí hay en este versículo 7 dos términos claves. Recuerde que debemos mirar los hebraísmos. Y es el primero, someterse. Y el segundo, resistir. Esa palabra someterse viene de una raíz griega que es hupotagete. Hupotagete. Y esa raíz griega para la palabra someteos, dice aquí en el verso 7, someteos pues a Dios. Esa palabra del original griego hupotagete quiere decir ponerse bajo Dios, bajo su cuidado, poder y fuerza. Eso es someterse. Ponerse bajo Dios, bajo su poder y su cuidado, bajo su poder y su fuerza. El verso 7 nos da un orden y tenemos que empezar por ahí. Si usted quiere vencer la tentación en su vida, hay un orden. Generalmente la gente en consejería dice, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esta situación, no sé qué hacer. El tema es sencillo. Hay un orden. Someteos pues a Dios. Es decir, ponerse bajo su cuidado, bajo su poder y su fuerza. Eso significa someterse. Luego de que yo hago eso, ponerme bajo su cuidado, bajo su poder y su fuerza, viene el segundo paso, resistir. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo. No es posible resistir a Satanás. No es posible resistir las tentaciones si usted antes no se ha puesto bajo el cuidado, el poder y la fuerza de Dios. ¿Cómo hago esto, pastor? Muy sencillo, obedeciendo la palabra. Es así, sencillo. Uno de los problemas que nosotros tenemos que afrontar más básicos a diario en nuestra cotidianidad es que se nos olvida que nosotros tenemos que ser muy pragmáticos con la palabra, menos teóricos, más pragmáticos, prácticos, hacer la palabra viva, hacer la carne en mí, portarla, llevarla, vivirla. Muy bien. Estas dos palabras, someterse, en este versículo 7, y resistir, me tengo que con Dios, ¿qué tengo que hacer? Someterme. Con el diablo, ¿qué tengo que hacer? Resistirlo. Y no confundamos resistir con enfrentar. No, nosotros tenemos que huir. Cuando yo hago lo primero, que es someterme a Dios, automáticamente viene la resistencia a Satanás. Automáticamente. Es decir, no pueden habitar en mí las dos cosas. Si yo me someto al Señor, por naturaleza, como un fruto natural, viene una resistencia de parte mía hacia los embates, hacia los ataques de Satanás.
Entonces, el camino para vencer la tentación tiene 4 etapas fundamentales. La primera, en el versículo 7, me someto a Dios y resisto a Satanás. El fruto va a huir de nosotros. Ese es el primer paso. Me someto a Dios, a su palabra, a su doctrina, a lo que Él enseña. Y esto me va a llevar a resistir a Satanás. Muy bien. Ese es el primer paso. Estas 2 palabras, someternos y resistir, son términos militares que eran muy comunes en esa época. Y estos son términos en ese sentido urgentes e imperativos. Esa urgencia no se ha perdido. Hoy Dios le dice a sus hijos que tenemos que someternos pues a Dios. Es urgente, es rápido, no es para después, es ya. Tenemos que entender y comprender la urgencia de este llamado que Dios nos hace a nosotros como hijos. Dios siendo nuestro comandante, nuestro rey de reyes, nos manda, nos ordena someternos a él y resistir a Satanás. La palabra resistir viene de una raíz griega que se escribe antiteste, an, antiteste, y quiere decir oponerse, ejercer energía y esfuerzo para hacer oposición. Eso significa resistir. Entonces, nosotros lo que debemos hacer en este versículo 7, lo que el Señor nos está diciendo es, manténganse centrados en someterse a Dios y resistir a Satanás. Bueno, la manera en cómo nosotros debemos operar, debemos tener clara una cosa. Satanás tiene una manera, un modus operandi para afectarnos y dañarnos. Nosotros tenemos también una manera en la que debemos operar y este es el primer paso para vencer la tentación. Someternos a Dios y resistir al diablo. Es decir, ponernos bajo su cuidado, su poder y su fuerza y resistirlo a él, poner toda la fuerza y toda la energía para resistirlo. Nosotros, ¿cómo podemos resistirlo? ¿Cómo resistimos a Satanás? Orando, citando las escrituras. Por eso es importante que usted tenga el hábito de leer constantemente, diariamente la palabra de Dios, porque muchas veces cuando le llega a usted la tentación, puede ser que en ese momento usted no tenga la Biblia a la mano para consultarla, pero si usted está impregnándose de la palabra, usted la está leyendo constantemente, la va a empezar a memorizar, literalmente el Espíritu Santo le va a asistir en esos momentos en los que usted va a necesitar la palabra. Recuerde usted que cuando el Señor Jesús fue tentado, nunca insultó a Satanás, nunca se puso a hacer cosas extrañas y raras. Lo que el Señor hizo fue citar las escrituras. Entonces recuerde que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Es con la palabra que usted corta lazos que Satanás le manda. Es con la palabra que usted apaga dardos de fuego, con la palabra, no angustiándose ni preocupándose. Dice la palabra en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa palabra alrededor significa en el original griego muy cerca, muy cerca. Satanás siempre está acechando. Dice la palabra, ni tampoco que presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando habla aquí la palabra de miembros en Romanos 6:13, no habla solo de manos, brazos, piernas, está hablando de su mente, está hablando de su imaginación, está hablando de sus pensamientos. Son estos miembros los que usted no debe presentar al pecado. Si usted no presenta estos miembros al pecado,
automáticamente usted va a resistir al enemigo y va a estar sometido al Dios del cielo. Muy bien. El paso número 2 para vencer la tentación es acercarse a Dios y arrepentirse. Escuche esto. Hoy en día, la gente, a pesar de que tiene la oportunidad de acercarse a Dios y arrepentirse, no valoran esto. Y el mayor privilegio que en la actualidad un ser humano puede tener es el privilegio, la oportunidad de acercarse a Dios y arrepentirse de sus pecados. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos esto? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra y literalmente obedeciéndola. La palabra es la que produce en mí un cambio de mente. La palabra de Dios es la que produce en mí un cambio en la forma de ver las cosas. La palabra de Dios es la que produce en mí una transformación en la manera de pensar, en la manera de actuar y me traslada de esas tinieblas, de esa confusión en la que yo vivía, en esas decisiones equivocadas en las que yo persistía y me cambia la manera de pensar y yo empiezo a mirar las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, la manera en cómo podemos resistir la tentación, el paso número 2, es acercándonos a Dios. Pero escuche, acercarse a Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese acercarse a Dios no es simplemente una oración, no es religiosidad, es acercarse a la palabra, es empezar a conocerla, es empezar a incorporarla y es empezar a obedecerla en mi vida, a diario, de manera cotidiana. Pero este pasaje tiene otro componente, este versículo 8. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercarse a Dios implica entonces acercarse a la palabra y obedecerla, pero es enfática la palabra en el hecho de limpiar las manos, abandonar aquello que ofende a Dios, aquello que Dios nos manda que debemos dejar, pero además habla del doble ánimo. El doble ánimo es pecado para Dios. El doble ánimo, esa inconstancia emocional, esa inconstancia psicológica, esa inconstancia en la que usted muchas veces quiere acercarse a Dios, no quiere acercarse a Dios, si quiero, no quiero, un día si quiere, otro día no quiere, tiene que purificar su corazón, limpiarlo. Muy bien. Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay gente que dice, no puedo con esto, no puedo con esto, esto es superior a mí. No, usted necesita leer Primera de Corintios 10:13 y entender que no hay ninguna tentación que no sea humana, es decir, no hay ninguna tentación que sea tan sobrenatural que un ser humano no la pueda resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida? Decir no, la capacidad de decir no y la capacidad de dominio propio. Esa es la salida para cualquier tentación. Dice la palabra en Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. Claro, usted puede estar viviendo una tentación, luchando con ella. Dios es poderoso
para socorrerle. Dice la palabra en el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con cántico le alabaré. Hay un versículo hermoso en el Salmo 40:17 que dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Bueno, la palabra es amplia hablando de este tema de la tentación. Yo no sé cuántas de las personas que están viendo este devocional dicen, yo estoy siendo tentado, estoy pasando por un tiempo fuerte, duro y difícil. Bueno, el libro de Santiago en el capítulo 4, del verso 7 al 10, nos da 4 pasos para vencer la tentación. Y si nosotros meditamos profundamente en estos 4 pasos, usted va a encontrar que la respuesta para vencer esa tentación está ahí, en la palabra. No está en una consejería, no está pidiéndole consejo a gente que no conoce de Dios, desesperándose, llorando, entristeciéndose, entrando en depresiones. Si usted está pasando un momento duro, un momento difícil, un momento de depresión, un momento en el que usted se siente débil, donde usted necesita, usted dice, Señor, esto me está ganando, esto me está cogiendo fuerza, usted necesita entender este tema y necesita ir a la palabra y necesita darse la oportunidad de vivirla y de ponerla en práctica. Entonces, la respuesta, como siempre, está en las escrituras. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese usted que literalmente el acercarse a Dios es condicional. En el verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero eso está condicionado a que los pecadores debemos limpiar nuestras manos y los de doble ánimo purificar los corazones. Muy bien. Vamos con el paso número 3. Y está allí en el versículo 9. Y en el versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto no habla de una depresión psicológica. Esto habla de un dolor. Esto habla literalmente de resistir. ¿Cómo podemos vencer la tentación? El paso número 3 que nos está enunciando la palabra es ser resistentes, lamentarse y afligirse profundamente. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El problema es que cuando el creyente muchas veces está afrontando la tentación, está viviendo periodos de tentación, sigue su vida como si nada y se limita a hacer oraciones muy eh, débiles, muy superficiales, no son oraciones profundas, no tiene tiempos profundos de meditar la palabra. Y estar afligido, porque dice afligirse este versículo, estar afligido viene de una raíz griega que es talaiporesate, talaiporesate, que traduce sufrir problemas, que traduce disciplinarse y abstenerse voluntariamente. Entonces, cuando dice afligirse profundamente, cuando este versículo dice afligíos y lamentad, no es llorar, no es quejarse, no es poner cara de muerto, como que a usted le murió un familiar, no es ese tipo de aflicción. La aflicción de la que habla aquí este versículo es disciplinarse y abstenerse voluntariamente.
entrar en periodos de disciplina, entrar en periodos de ayuno, entrar en periodos de oración, entrar en periodos de meterse profundamente con Dios. Estos son temas que no le gustan a la gente. Estos temas, muchos creyentes, yo entiendo que mucha gente que no conoce de Dios encuentra estos temas aburridos. Lo aterrador es que muchos creyentes encuentren estos temas aburridos. Eso es aterrador. ¿Por qué? Porque hoy la gente no quiere este evangelio, no quiere la sana doctrina, no quieren que se les hable de esto, de disciplinarse espiritualmente, de afligir la carne, afligíos y lamentar. Entonces, cuando la tentación golpea su vida, no es el tiempo de reír, de bromear, de estar contento, sentirse satisfecho, de estar relajado, de estar alegre, de hacer chistes, de no preocuparse. No, es el tiempo de incomodarse, es el tiempo de disciplinarse, es el tiempo de controlar los apetitos, es el tiempo de controlar la comida, es el tiempo cuando usted, escúcheme, cuando usted está siendo afligido, es el tiempo de someter la carne, afligir la carne, es el tiempo de abstenerse de cosas, es el tiempo de someterse a Dios. Y así estoy resistiendo a Satanás y el Señor promete que va a huir. Es el tiempo de una lucha vigorosa y rigurosa, porque literalmente es a través de la disciplina y de la resistencia en la batalla que usted va a poder vencer la tentación. ¿Por qué no se vence la tentación hoy? Porque hoy el creyente quiere vencer la tentación, pero desde la comodidad de su carne. Escúcheme, el creyente que trata de vencer la tentación desde la comodidad de su carne no va a poder tener victoria jamás sobre la tentación. Y usted y yo vamos a tener tentaciones toda la vida, toda la vida. Nosotros debemos, cuando estamos pasando por periodos fuertes de tentación, donde usted reconoce como creyente, estoy débil. Yo he hablado, he atendido a mucha gente que pasan, llevan años yendo a una iglesia, años de años, y llevan años sin poder superar una lucha, sin poder superar algo. ¿Por qué? Porque no han dado la batalla como la deben dar, no han dado la batalla desde lo bíblico, desde la perspectiva bíblica, sino desde su comodidad psicológica. Y este es un error, es una mentira. Usted jamás va a poder superar una tentación de esta manera. Nosotros debemos, ¿cómo purificamos nuestros corazones? ¿Cómo purificamos el alma? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Dijimos anoche que la verdad, ¿quién es? Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y también dice en la palabra, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y la verdad os hará libres. Y dice aquí la palabra en primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por la obediencia a quién? A Cristo, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. ¿Cómo purifica usted su alma? ¿Cómo purifica usted su corazón? Muy sencillo, muy sencillo. Obedeciendo la palabra, sometiendo la carne. Por eso dice la palabra que debemos literalmente purificar nuestros corazones. ¿Y cómo se purifican los corazones? El alma con la obediencia a la palabra. Cuando usted hace un ayuno y lo hace bien, ese ayuno eh, al finalizarlo, usted se va a dar cuenta de muchos cambios en su cuerpo. Uno de ellos es que va a bajar de peso. Otro de ellos es que pueden empezar a desaparecer dolencias, problemas de reflujo, de gastritis, de estómago distendido, inflamado, una cantidad de cosas de colon, empiezan a desaparecer y usted se empieza a sentir bien. Claro, es un efecto natural del ayuno. Cuando usted empieza a someter su espíritu, cuando usted empieza a someter su corazón, el alma, a la obediencia de la palabra y empieza a disciplinarla,
y usted empieza a desarrollar hábitos espirituales, como conectarse todas las noches a un devocional, escuchar y leer la palabra, entonces usted va a empezar a ver cambios también en su vida, empezando por lo espiritual. Usted va a empezar a ver cómo cosas que antes tenían mucha fuerza en su vida, ahora ya no la tienen tanto. Ahora ya usted con facilidad dice no. ¿Por qué? Porque la carne empieza a menguar. Es un efecto natural. Esto lo sabemos, nos lo han enseñado, nos lo han dicho. El problema está y radica en que no lo llevamos a la práctica. Yo no sé usted qué luchas pueda estar pasando, qué tentaciones pueda estar pasando en este momento. Quizás sea un embate muy fuerte en el que usted esté viviendo en esta época, pero la invitación es a que miremos la palabra, escuchemos esta enseñanza, miremos estos pasos y le pidamos al Señor que nos dé la fuerza para obedecer la palabra. Y usted va a ver victoria sobre eso que usted hoy siente que no puede controlar. El paso número 4 para vencer la tentación está en el versículo 10 y es humillarse ante el Dios del cielo. Humillarse. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy bien. Cuando nosotros somos tentados, Dios nos ve y muchas veces vamos a ser tentados y el Señor observa, de hecho todas las veces, qué es lo que nosotros hacemos. Dios espera que un hijo suyo, ya teniendo una madurez y ya teniendo una profundidad determinada en la palabra, pueda poner en práctica todo esto que el Señor nos manda en medio de la tentación. Y Dios siempre tiene la expectativa de qué vamos a hacer en medio de la tentación. ¿Vamos a caer, vamos a ceder o vamos a poner en práctica la palabra? Dios no espera, no quiere ver en nosotros un espíritu de autosuficiencia. Uno de los grandes estorbos para que nosotros podamos vencer la tentación es la autosuficiencia. Mucha gente tiene un espíritu, una actitud de autosuficiencia y quieren manejarlo absolutamente todo a su modo, a su manera, y literalmente esto no es posible. Usted va a poder vencer la tentación cuando usted empiece a entender que no es a su manera, no es con sus argumentos, es humillándose. Cuando dice la palabra que nos humillemos delante del Señor, nos está diciendo renuncien, no se imagine la palabra humillación como un acto simplemente de arrodillarse, no se imagine la palabra humillación como un acto de agachar la cabeza simplemente, no. Aquí el humíllense ante el Señor, esa delante del Señor. Lo que está diciendo es, reconozcamos la superioridad de Dios, la sabiduría de Dios, humillémonos es, renunciemos a imponer nuestro pensamiento, renunciemos a imponer nuestra manera de hacer las cosas y el Señor nos va a exaltar. Entonces, humillarse es, eh, y usted, si usted ha hecho ayunos, usted lo ha vivido y me va a entender en lo que le voy a decir. Cuando usted programa un ayuno, usted dispone un tiempo de ayuno, usted empieza el ayuno, pero al cabo de un tiempo, de unos días, usted empieza a sentir cómo la carne se empieza a levantar, cómo empiezan a levantarse argumentos y pensamientos, cómo empiezan a levantarse cosas que lo tratan de llevar a usted a qué, a que usted baje el ayuno, a que usted no termine el ayuno, a que usted no siga con ese propósito. Claro, el diablo sabe que si usted ayuna se va a fortalecer y por eso él le pone siempre piedra, piedra, piedra de tropiezo. Entonces, el humillarse delante de Dios es estar dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios y hacer a un lado mi ego, hacer a un lado mi yo. Eso es humillarse delante de Dios. Lamentablemente hoy, en ese evangelio aguado, ese evangelio light que está ahora abundando por muchos lugares, le está haciendo mucho daño a mucha gente porque
los están llevando a vivir un evangelio eh, muy suave, muy liviano, muy laxo, muy permisivo, y usted encuentra gente que dice ser cristiana, pero que no están dispuestos a humillarse delante del Señor, gente que dice ser cristiana, pero que están dispuestos a participar de las obras infructuosas de las tinieblas de este mundo, gente que dice ser cristiana, pero que tienen una franca amistad con este mundo, y bueno, esto es un problema porque esto deja ver que hay literalmente una, una grave, hay graves fallas en la teología y en la doctrina que muchos creyentes están viviendo y están llevando con su vida, y esto les va a acarrear gravísimos, gravísimos problemas. La iglesia está llena de gente que cree ser salva, pero que la cruda realidad es que van camino al infierno, y estos temas no le gustan a mucha gente porque están acostumbrados a un evangelio muy suave, solo a pensar en el amor de Dios y es un atributo de Dios y bendito sea Dios por su amor que nos salvó y nos rescató. Pero no nos gusta que nos hablen que Dios es juicio, que Dios es disciplina, que Dios es castigo y que también es fuego consumidor. Esa parte no nos gusta. Solo nos gusta que nos digan que Dios es amor y Él es tolerante y todo es muy lindo y todo es hermoso y Él me ama y Él me entiende y yo puedo desobedecer y yo puedo pasarme la palabra por la faja y Él me ama y Él me entiende. No es así, mis amados. Nosotros tenemos un tremendo enemigo que no juega a ser diablo. Nosotros no podemos jugar a ser cristianos porque Satanás busca nuestra muerte física y espiritual. Así que tengamos mucho cuidado. Este es un tema al que debemos prestarle más atención de la que usted se imagina. Si usted está afrontando una situación dura y difícil, debe buscar del Señor, debe ir a la palabra, debe empezar a menguar su carne, a desarrollar hábitos espirituales y le invitamos a leer este libro de Santiago, capítulo 4 del 7 al 10, donde nos habla el Señor de 4 pasos para vencer la tentación. Entonces, ¿cómo este paso número 4 de cómo vencer la tentación es humillarse delante del Señor? Es humillarse. Hoy hablaba yo con una mujer y incluso usted encuentra en internet unas cosas, grábese una cosa, en internet se publican 10.000 cosas, pero nadie se hace responsable de lo que publica. Y si usted va a seguir el consejo de alguien que subió un video diciendo alguna barrabasada y le va mal al aplicar ese consejo, pues nadie se va a hacer responsable de sus consecuencias. Y, y hasta encuentra uno gente que está diciendo que pues unirse en yugo desigual está bien. Yo le voy a decir a usted lo siguiente. Eh, la palabra es clara y es enfática. Y la palabra habla de cómo van a caminar dos si no se pusieren de acuerdo. ¿Cómo van a caminar juntos si no se pusieren de acuerdo? Esto habla de un yugo desigual y es mucha la gente que está metida en problemas y en situaciones muy dolorosas. Eh, Hoy hablé con una muchacha que es cristiana, ella viene de cuna cristiana, sirvió mucho tiempo en la alabanza de su iglesia, eh, pasaron los años, como le pasa a mucha gente, se distraen con la vida, con el estudio, con los logros, con los posgrados, con la plata, con el dinero, con el progreso, con el carro, con la casa, con los sueños, con los idiomas, se distraen y se van alejando y Dios va quedando en el cuarto de San Alejo, aunque decimos que lo amamos. Ahí ya está entrando en tentación. Y a ella le pasó y hoy con dolor me contaba que se enamoró de una persona profundamente, que esta persona típico, eso es típico, ese caso es típico. Al comienzo, durante los 2 primeros años, la acompañó muchísimo a la iglesia, iba con ella, era una maravilla, etcétera, etcétera, pero al cabo de 3 años y medio, pues ya esta persona le dijo, yo estoy cansado de ese tema, yo siempre he ido a la iglesia es por usted, no por mí, y yo ya no quiero volver por allá y yo no quiero estar más con usted y la dejó embarazada, se fue y el tema es que esta mujer va a tener mellizos. No es uno, son 2 hijos. Imagínese usted la situación de angustia. Este hombre hizo papeles, no le contó nada y agarró sus maletas y se fue para Canadá. No le contó nada y el hombre hizo maletas durante un año, hizo planes y se fue con otra persona para Canadá. Lamentablemente esta persona hoy está afrontando, esta muchacha
estaba afrontando esta situación dolorosa y me decía con tristeza y con dolor, yo caí en la tentación, yo me dejé seducir, yo me dejé llevar, yo me dejé encandelillar, que muy lindo, que muy caballeroso, que vestía muy bien, que muy elegante, que muy de todo lo que usted quiera. Ahora está cosechando. Dios nos quiere evitar dolor. Dios le quiere evitar a usted dolor. Está a tiempo de detenerse, de parar. El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a entender esta palabra, a vivirla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.